Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia, la participación de la licenciada Analía Rodríguez Quispe. Ella es licenciada en psicología, con experiencia en terapia de prevención y o reparación ante situaciones de violencia, desde la pedagogía de autosociocuidado. Es parte del equipo de trabajo Somos Sur desde el año 2012 hasta la fecha, y desde el año 2016 es responsable del proyecto de autosociocuidado. En 2018 sumó a sus tareas de liderazgo del proyecto de incidencia social para prevenir violencia simbólica. Es coordinadora de contenidos del equipo de autosociocuidado nacional, es parte del equipo de coordinación de la red de lucha contra la violencia desde febrero del año 2020 a la fecha. Es una mujer apasionada por la vida, así me dicen, y me llama mucho la atención todo esto. Muchísimas gracias por estar en el programa, bienvenida. Bien, gracias Silvano por la entrevista, por el espacio y por leer todo ese pequeño currículo, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre problemas estructurales, qué soluciones estructurales desde lo individual y lo colectivo. Vamos a hablar de violencia basada en género, sí, en relación con la violencia estructural, la violencia directa, cultural y la crisis de los cuidados. Y conoceremos cuál es una de las alternativas para hacerle frente. El tema de la violencia es terriblemente vigente y tenemos que atacarlo, tenemos que enfrentarlo. Pero para empezar, ¿qué distinción existe entre violencia directa, cultural y estructural? Bueno, gracias Silvano. La violencia directa es aquella que se expresa a través de comportamientos que se puede ver, ¿no? Que son tangibles, podríamos decir. Por ejemplo, las humillaciones, los insultos, los golpes podrían entrar dentro de esta categoría de violencia directa. Y la violencia cultural es aquella que está arraigada en una sociedad, en una cultura determinada, y que valida la violencia directa, ¿no? Y se refuerzan mutuamente. Entonces, entre esta violencia directa y la cultural, hay como una retroalimentación, ¿no? Se retroalimentan mutuamente y fortalecen la violencia estructural. Y la violencia estructural es aquella que está sostenida en un estado, ¿no? Que es difícil identificarla, difícil identificar al autor, digamos, dentro de la violencia estructural, porque corresponde a un sistema que es a veces más grande, y como no podemos identificarla como tal, entonces no podemos sancionar tampoco, ¿no? Entonces la violencia estructural está de alguna manera alimentada por esta violencia cultural y la violencia directa. Y en la violencia cultural, tocando el tema de género, por ejemplo, en algunas oportunidades he escuchado a compañeras, amigas, que validan el hecho de que, o aprueban la familia cuando ha sido golpeada, ¿no? ¿Qué habrás hecho? ¿No? Es el comentario, como que decir, ella tuvo la culpa y para que se desate una violencia directa, ¿no? Entonces, ese tipo de validaciones, aprobaciones, fortalece y hace más difícil erradicar la violencia como tal, la violencia de género en concreto. Analía, perdón, pero una curiosidad. Dale. En nuestra sociedad, en nuestro cotidiano vivir, ¿podríamos detectar tal vez los orígenes, me imagino que son complejos, pero los orígenes de esta violencia directa, la violencia, digamos así, cultural y estructural? ¿Cómo podríamos justificar
A nadie le gusta la violencia, me imagino, pero ¿cómo podríamos justificar que la violencia sigue vigente y particularmente se hace cultura o se hace estructural? Ya. Es como, como cuando decimos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No es cierto? Complicado. Entonces está ahí. Pero sus orígenes, por ejemplo, de la violencia estructural, hay estudios que se pueden identificar en los tratados de Marx, cuando él habla de los marginados, de los trabajadores, ¿no? Pero como estaba más abocado estos tratados, estos estudios de Marx al tema económico, ¿no? De los trabajadores, de la clase obrera, no se podía identificar la violencia estructural como tal. Pero ahí ya lanza unos indicios. Luego ya Martin Luther King, con sus estudios o con su lucha contra la no violencia hacia su pueblo negro, ¿no? En Estados Unidos, también visibiliza este tipo de violencia estructural, porque el racismo es parte de esta cultura, ¿no? De la cultura americana, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Que ya han pasado más de 50 años, todavía sigue vigente el racismo. Entonces, ahí ya mostraron unos indicios también, como sumando allá a los estudios tratados por Marx. Pero hay un investigador de La Paz, John Galtung, quien es el que precisa la violencia estructural, ¿no? Y hace todo este análisis, estos recorridos de cómo se puede identificar la violencia estructural, ¿no? Yo decía hace un momento, no se puede identificar al autor y mucho menos sancionarlo, pero hay pautas que nos dicen quién es el que o quiénes son los que sostienen esta violencia estructural, que no es una persona, no es solo una institución, sino es la suma de estas instituciones o de personas que sostienen y alimentan la violencia estructural. Justamente, ¿cuáles son las características de esta violencia estructural? Bueno, las características podemos ver que hay pobreza, por ejemplo, ¿no? En nuestro país vivimos en una violencia estructural, no estamos alejados de esta violencia estructural. Vemos pobreza, ¿no? Sin irnos lejos, aquí en la plaza principal vamos a encontrar mucha gente mendigando, explotación laboral, ¿no? Por falta de empleos dignos, entonces tenemos que trabajar más de 8 horas, llegando a 12, 16 horas de trabajo, que no son dignos al final, ¿no? Entonces, por otra parte, el escaso, digamos, no contribuir a salubridad, agua, alcantarillado. Vemos en nuestras zonas alejadas periurbanas de Cochabamba que tienen que comprar el agua en cisternas, ¿no? Es parte de esta violencia estructural. Muchas madres tienen que ir a trabajar con sus hijos, señoras que viven del día a día en el comercio, están cargadas de sus hijos en la carretilla, entonces eso es parte de la violencia estructural. No tener centros comunitarios, infantiles, donde puedan ser resguardados, educados, estimulados, no solo como un depositorio de guaguas, ¿no? Esas políticas faltan. Entonces, todo eso es parte de las características de esta violencia estructural. Pero no solo es eso. Hay, por ejemplo, en la pandemia hemos visto las condiciones críticas de salud. No había ítems, no había camas, y es parte de la violencia estructural. La represión política que ha estallado, yo creo que es la suma, ¿no? Pero ha estallado el 2019 en noviembre, ¿no? Donde ha habido una represión política así tan evidente que no se podía tapar con un dedo, ¿no? Entonces, la represión política, digamos de alguna manera, no permitirnos la libertad de expresión, ¿no? La protección jurídica, hay persecución política, si estás a favor de uno o en contra de otro, por más de que tu posición sea crítica, no quiero decir que estés a favor del gobierno, pero si es crítico, ya estás fichado, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, es parte de esta violencia estructural. Y esto se ve
en lo cotidiano, no es que necesitamos leer libros para percatarnos de estas características de violencia estructural. Salimos a la calle y vemos a unos pasos todo tipo de violencia, ¿no? Desde el chofer que te bocinea, ¿no? Y no respeta la ley de tránsito, desde las señoras que viven del día a día en el comercio, como te decía, la validación de la violencia de género, ¿no? Todavía, si bien hay casos donde ya se denuncia y no se aprueba la violencia hacia la mujer, pero todavía hay lastimosamente un alto número de familias, de personas que sí aprueban todavía esto, ¿no? Y normalizan la violencia. Bueno, antes ya nos has dado algunos elementos históricos así de esta violencia, pero quizás puedes puntualizar más precisamente, más puntualmente, algo de historia en relación a esta violencia estructural. Sí, por ejemplo, la violencia estructural, desde cuando había la época agrícola, ya empezaron los pueblos a ubicarse en espacios, en territorios para empezar a cultivar sus alimentos. Desde en ese momento se llegó a ser jerárquico la relación hombre-mujer, ¿no? Entonces se empezaron a organizarse para vivir mejor, digamos, ¿no? Empezaron a hacerse, no sé, grupos organizados para pedir algo. Entonces, de alguna manera, esa jerarquía organizativa poco a poco se fue distorsionando, ¿no? Al inicio era quizás como para facilitar la vida del grupo, de la comunidad, pero poco a poco se ha ido distorsionando. Y ahora vemos en nuestros tiempos, digamos, el sindicato, no se le puede decir nada ni hacer nada al sindicato, ¿no? Es peligroso. Entonces hay como un abuso de poder desde estos espacios. Entonces, y a lo largo de la historia se ha ido viendo eso. Y claro, con Marx se ha ido acentuando más, digamos, esto de la clase obrera, la clase dominante, ¿no? Y ahí es donde ya hay estudios de lo que te decía, de ver la violencia estructural. Violencia estructural y mujeres. Sí, en el ejemplo que te decía, ¿no? Que la cultura, la sociedad valida lastimosamente situaciones de violencia. Algunas más explícitas y otras implícitas, digamos, ¿no? Por ejemplo, desde cómo somos educadas las mujeres, ¿no? Desde el lugar de ser abnegadas, donde tenemos que ser cuidadoras, reproductoras, ¿no? Desde ese espacio de la casa, ¿no? Y al servicio de los otros, olvidando el cuidado de sí misma, digamos, ¿no? Entonces, todo eso hace que esta mujer que está dedicada a la cuestión reproductiva, a la casa, al cuidado de los otros, olvide o deje postergando su autorrealización, ¿no? Sus estudios, incluso las horas de descanso, que al final es cuidar la salud también. Entonces hay como una sobreexplotación en las mujeres, ¿no? Y en estos tiempos podemos ver, claro, la mujer sale a trabajar, es libre de estudiar, de trabajar, pero no se le ha disminuido el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, ¿no? Entonces, si bien cumple la hora laboral en una oficina, por decir 8 horas, en el mejor de los casos, pero luego tiene que cumplir las tareas reproductivas, tiene que llegar a asear a los niños, tiene que llegar para hacer las tareas, de ver la comida para el día siguiente. Entonces, incluso hay un desgaste físico, pero también hay emocional y mental, ¿no? Entonces hay un deterioro de la salud de las mujeres. Pero Analía, ¿cómo podríamos reorganizar todo esto? Claro, en Bolivia, por ejemplo, tenemos una ley de no a la discriminación y racismo, ¿no?
tenemos leyes muy progresistas en la región, desde la ley 348, esta ley de discriminación y racismo, pero la cuestión cultural sigue vigente. Entonces, si están reproduciéndose en la calle la violencia, ¿no?, en nuestras familias, en nuestras casas o en cualquier otra institución, la ley es un documento y está muy bonito escrito, pero está ahí, está en papel. Entonces no ha bajado a hacerse cotidiano, ¿no? Entonces ahora el reto, el desafío es, creo, y por eso la propuesta es trabajar desde lo individual y lo colectivo, ¿no?, ante esta violencia estructural. Educar de manera diferente desde la casa, ¿no? Tanto varones y mujeres, asumir esa responsabilidad del cuidado de la casa, de los hijos y de la comunidad en general, ¿no? No solo limitarnos a la casa. También es currículas a nivel educativo, promover, ¿no? No solo con, otra vez, la Abeliño Siñani es muy buena, hasta donde sé, pero no ha bajado todavía a hacerse muy tangible, ¿no? Los profesores de la normal no están todavía a la par como de la Abeliño Siñani, ¿no? Entonces, eso también, la currícula tendría que estar a la par de este desafío de luchar contra la violencia, ¿no?, tanto estructural, cultural, de género. Y por otro lado, los sistemas de salud también no se escapan, digamos, de también tener su cuota de responsabilidad, porque hay médicos, por ejemplo, hay varias mujeres que llegan embarazadas y se les dice, ¿para qué abriste las piernas?, ¿no? O sea, y desde allí ya es una violencia, ¿no? Entonces, en todos los espacios que encontremos hay violencia. Entonces hay que trabajar desde esos espacios más sencillos, más comunes y a la larga, porque imagino que no es un proceso a corto plazo ni mediano, es un proceso a largo plazo. Yo creo que se puede ir equiparando a la ley, ¿no? Y quizás vayamos avanzando. Analía, ¿consideras que hay conciencia de esta violencia estructural en la sociedad, en el ámbito, digamos así, estatal? Yo creo que en la sociedad hay alguna noción, ¿no? Y por eso a veces nos estrellamos. Cuando vamos a la alcaldía, por ejemplo, a pagar impuestos, hay una frustración, porque uno va a pagar de su casita muy responsablemente, pero se encuentra con una burocracia tal, con unos montos, se frustra, ¿no? Y las personas están conscientes de esta frustración, de este choque que tenemos con las instituciones públicas, ¿no? Pero lastimosamente estamos como atados de manos, no podemos hacer nada ante este aparato tan grande que es el Estado y sus entidades públicas, ¿no? Entonces es una frustración, indigna, rabia, pero se queda ahí como en la protesta, como en la rabia, indignación, pero no vamos más allá, ¿no? Y finalmente, casi terminando el programa, Analía, ¿cuál podría ser la relación entre esta violencia estructural con la crisis de los cuidados y particularmente en tiempos de COVID? Sí, la pandemia, el COVID, ha sido como una lupa, ¿no?, que nos ha ayudado a ver y a sentir esta crisis que ya la veníamos viviendo varios años, pero se ha ido evidenciando más con la pandemia, ¿no? Y esta crisis de los cuidados. Por ejemplo, yo soy mamá, entonces desde mi rol de mamá he tenido que asumir el trabajo laboral, ¿no?, del responsable de este trabajo, pero también he tenido que asumir el cuidado de los hijos, las tareas, ¿no? Y bueno, esto es en muchas mujeres, ¿no? Afortunadamente yo tengo el apoyo de la familia, pero no muchas tienen ese privilegio de contar con apoyo. Entonces,
y tienen más hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces se han tenido que ver obligadas a salir con sus hijos, a ser reprimidas, ¿no? En el mercado cuando estaban con sus hijos. Pero es una situación como que de desesperación. O sea, se mueren de hambre en la casa o se mueren de hambre en la calle trabajando. Entonces, esa es parte de la violencia estructural y parte de las crisis de los cuidados. Si hubiera centros infantiles que resguarden a los niños, que los tengan con profesoras idóneas en el trabajo, las condiciones de infraestructura, baños saludables, no sé, todo lo que implica, las madres estaríamos más seguras, más tranquilas, y por ende no nos enfermaríamos tan rápido, ¿no? Entonces podríamos, digamos, trabajar mejor. Y viendo tu programa, y eso contribuye a la economía, al desarrollo de un país. O sea, a veces piensan que trabajar temas de género es como hacer un favor a las mujeres, y no es así, es un tema que aporta al desarrollo de una ciudad, de una comunidad, ¿no? Entonces, prevenir violencia de género también es una cuestión económica, es una cuestión de desarrollo. Sin duda, sin duda. Y de alguna manera tú estás comprometida con diferentes organizaciones, con diferentes instituciones. No sé si brevemente nos puedes contar qué tipo de trabajos, de iniciativas manejan para tratar de atacar el problema de la violencia directa, cultural y sobre todo la estructural. Bueno, las instituciones están en el plano de prevención, ¿no? Prevención, sensibilización, pero también atención y reparación, ¿no? Cuando ya ha sufrido violencia como tal. Pero es un trabajo de hormiga que a veces es insuficiente cuando hay todo un Estado gigante, por decir, y te estrellas con el sistema, con el SLIM, por ejemplo, ¿no? Y ya sabemos todas las críticas que hay hacia estos funcionarios, pero tampoco depende de ellos, entiendo yo que depende de ellos, ellos son unos funcionarios más, sino depende desde cómo está armado toda la estructura. No hay suficientes ítems, no hay cambios cada 3 meses, consultorías, entonces no hay una solidez en las entidades públicas como para atender. Y nosotras, las instituciones que trabajamos en temas de género, a veces con cierta desconfianza igual derivamos al SLIM, porque sabemos que no hay suficiente personal o que no están sensibilizados del todo para tratar temas de violencia de género. Entonces, yo ya en las últimas veces que he derivado he tenido que pensarla muy bien antes de derivar, ¿no? Porque a veces hay una revictimización en las entidades públicas. Muchísimas gracias, Analía, por haber estado en el programa. No, gracias a ti, me ha gustado mucho la entrevista, ha sido muy amena, me sentí muy, muy a gusto. Gracias, Silvano. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la licenciada Analía Rodríguez Quispe. Con ella conversamos de un tema importante, fundamental, que tiene que ver con la violencia estructural, que está presente también en nuestra sociedad, en nuestro país, y que evidentemente hay que atacar. Hay que atacar y, bueno, intentar eliminarla lo más rápido posible, porque una sociedad con problemas serios de violencia directa, de violencia cultural, de violencia estructural, no puede funcionar, o por lo menos funciona mal. Y esto, como lo ha dicho también Analía, trae consecuencias de orden económico. Los gastos que tenemos que realizar para paliar, para contrastar todos estos fenómenos de violencia, tienen su incidencia. Estimados televidentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.